Bueno, la exposición de la doctora Teresa Suárez lleva como título El olvido de la prevención, la necesidad de una visión holística en la atención a los trastornos de niños y adolescentes. Voy a proveerme de agua. Buenos días. Realmente estaba ya tan enchufada con la comunicación de Federico Menéndez que estaba casi más dispuesta que hablar de mi comunicación a entrar en el debate, ¿no? Porque es verdad que vamos a coincidir en palabras, términos, y yo creo que lo que es sumamente interesante luego es que podamos ver las diferencias incluso de interpretación de un concepto, en este caso, por ejemplo, como el de la prevención. Bueno, el informe del relator especial de las Naciones Unidas, Darius Pures, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, abre sin duda temas no solo sugerentes, sino fundamentales para afrontar los retos de la salud mental en el siglo XXI. He elegido para compartir con vosotros los apartados relacionados con la salud mental infanto-juvenil y la prevención, porque son temas que me han preocupado tanto a lo largo de mi vida personal como profesional. Y agradezco a la Fundación Canis Mayores esta oportunidad de participación, sobre todo por el interés que suscitan con jornadas como estas para avanzar hacia una visión compleja de la salud mental, en la que aspectos políticos, sociales, legislativos, éticos, participativos, preventivos y asistenciales deben formar parte de un todo interconectado, no solo para conseguir un paso de progreso hacia la calidad de la salud mental, sino también para evitar retrocesos en la citada calidad que puedan llegar a ser irreversibles, tanto en términos de resultados asistenciales como de respeto a los derechos humanos. Bien, hablaba Federico Menéndez de que quizá se tendía a la excesiva atención o incluso pues, desarrollo de la prevención. Es algo en que pues, no coincide mi visión y bueno, voy a comentaros por qué. En los años 80, tras la instauración de los ayuntamientos democráticos en abril de 1979, la sanidad pública en el ámbito municipal incorpora como objetivo la prevención, poniendo en marcha dispositivos de salud de carácter interdisciplinario, cuya acción abarcaba un determinado territorio y donde el trabajo en equipo y la visión integral de la salud eran la característica común del intento, más allá del nombre que estos centros de salud adquirirán en un otro municipio. Acción modesta si la contemplamos desde la perspectiva de la aportación de recursos al campo de la sanidad pública, pero representó no obstante una revolución en cuanto a la implantación de un nuevo modelo de concepción de la salud y enfermedad, entre otras razones por la importancia que adquiere desde esta nueva perspectiva la prevención en salud mental. Quería subrayar que para mí la prevención no representa el intento de un cambio del futuro, sino que representa un cambio en el aquí y el ahora, en la medida que se detectan en este aquí y ahora determinadas cosas que se consideran relevantes para el desarrollo de la persona. Es decir, que no pienso que sea un intentar anticipar y reconducir el futuro, sino que es una acción en el presente. El desarrollo de un trabajo por programas, fundamentalmente en aquel momento de planificación familiar, materno-parento-infantiles, permitió a jóvenes profesionales desarrollar estrategias de intervención diferentes a las asistenciales clásicas, dando especial importancia en estos programas a la prevención primaria. Una panorámica de estas experiencias la encontramos reflejada, por ejemplo, en dos artículos que en los años 80 escribimos Carmen Rogero y yo misma. Uno de ellos es Prevención, encrucijada de intervenciones sistémicas, y más adelante La jugada de la prevención.
Estas experiencias, que no llegan a tener una implantación territorial y en el tiempo suficientes como para que podamos evaluar sus resultados, acabaron transformándose a lo largo de los años en experiencias piloto interesantes con objetivos que no llegaron a generalizarse y donde la apuesta tan unilateral por la prevención primaria dejó fuera de su campo de acción la prevención secundaria, intervenciones precoces y terciarias. Las acciones asistenciales permanecieron en manos de la sanidad pública estatal, más tarde transferida a las comunidades autónomas. La apuesta por la atención primaria a nivel de la sanidad general, que contemplaba, entre otros aspectos, la territorialidad, la visión integral del paciente y la incorporación de la prevención entre sus objetivos, unido a la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, que incorporaba en sus principios generales que los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, hizo pensar que desde el nuevo modelo de sanidad general respaldado por la propia ley, la atención primaria de salud asumiría estos presupuestos de apuesta por la prevención en salud por una visión biopsicosocial del individuo, acabando con el dualismo cartesiano cuerpo-mente. Situada la salud mental en tanto que especialidad en un segundo nivel asistencial, un programa prioritario de los servicios de salud mental debería ser el del apoyo de la atención primaria para contribuir que éste incorporara entre sus objetivos prioritarios la prevención, la visión integral del paciente, dejando de lado la dicotomía clásica mente-cuerpo. Pero a lo largo de más de 30 años de evolución, la insuficiente financiación de la atención primaria, su sobrecarga asistencial, la formación de sus profesionales demasiado ligada a los hospitales y con escaso peso en la misma de la formación concerniente a los aspectos de salud mental, necesaria para una correcta detección de trastornos y disfunciones, así como para poder poner en marcha un número adecuado y suficiente de medidas de prevención y asistencia, todo ello unido a la ausencia de un desarrollo sostenido de políticas coherentes con lo legislado, que mantuvieran el rol primordial de la atención primaria en el sistema de salud y el abandono progresivo por parte de salud mental del programa de apoyo a la atención primaria, son, entre otras muchas razones, motivo de descuido de la integralidad en la atención a los pacientes que se pretendía. La prevención queda limitada a acciones puntuales en torno a problemas que frecuentemente tienen repercusión en los medios de comunicación, véase en estos momentos la prevención del suicidio. En segundo lugar, quería comentar algunos olvidos flagrantes en la atención a los problemas de salud y salud mental de la población infanto-juvenil. La posibilidad de detectar trastornos y factores tanto de riesgo y vulnerabilidad, y querría retomar dentro de un momento esos términos porque es verdad que riesgo y vulnerabilidad parece que nos llevan a pensar en cosas concretas cuando actualmente creo que sería mucho más adecuado pensar en interacciones entre factores individuales, factores relacionales, factores sociales. Es decir, que quizá hoy día el concepto de resiliencia resume mejor toda esta terminología de riesgo y vulnerabilidad, precisamente porque contempla aspectos interactivos entre muchos niveles. Si hablamos del periodo pre y perinatal, vemos que la posibilidad de una detección adecuada de problemas está más ligada a la calidad de formación de ginecólogos, neonatólogos, pediatras, psiquiatras y psicoterapeutas de adultos que tratan a los padres, que a la acción de los servicios de salud mental infanto-juvenil, receptores de la demanda, solo si los problemas son detectados por el primer nivel asistencial. A destacar dos factores que van a actuar como fuente de iatrogenia: la falta de formación de este primer nivel asistencial y la ausencia de organización de una red funcional de servicios que permita el intercambio de saberes y de acciones en la resolución de estos trastornos en el inicio. Disponemos de amplia bibliografía sobre la detección de riesgos durante el embarazo y la primera infancia. A los datos aportados por la bibliografía clásica debemos añadir hoy estudios que incluyen también los efectos que los cambios sociales producen sobre los modos frecuentes de crianza y su repercusión sobre el desarrollo infantil. Por citar algunos ejemplos, el ciclo vital se ha transformado, las parejas deciden tener hijos en edades más tardías,
a menudo se confronta con diagnósticos de infertilidad o esterilidad, deben acudir a técnicas de reproducción asistida. Cuando estas fracasan, la orientación hacia una adopción, la más de las veces internacional, es una opción frecuente. Una mirada atenta a un parque infantil nos permite tener una instantánea de estos cambios. Niños de diversos orígenes, alta incidencia de mellizos, brecha de edad mayor entre padres e hijos. A los viejos problemas se unen nuevos problemas, como no podía ser de otra manera. La tecnología, la legislación han avanzado para adaptarse a estos avatares. Los apoyos psicológicos, por el contrario, siguen siendo exiguos ante las dificultades creadas por estas nuevas situaciones. Raras veces se investigan problemas psicológicos o de pareja tras infertilidades sin causa orgánica. No se concede un tiempo a la pareja para asumir el duelo de la parentalidad biológica antes de dirigirles a procedimientos de reproducción asistida, ni se piensa en la necesidad de un abordaje psicológico paralelo al físico como soporte durante el periodo ante el estrés psicosocial que las parejas sufren en estas circunstancias. Señalamos un retroceso incluso a la atención a la parentalidad, contemplada esta desde una visión integral, mientras que en los años 80 existieron diferentes programas preventivos dirigidos al embarazo y parentalidad. La preparación al parto actual queda reducida a los aspectos físicos y a una transmisión dogmática de los criterios que caracterizan una buena crianza, con oscilaciones pendulares de los mismos según la moda del momento. Representan para los padres, de modo especial para las madres, intervenciones iatrogénicas favorecedoras de ansiedad, culpa, inseguridad. Un ejemplo de estos criterios sería la sacralización de las lactancias prolongadas o la prescripción del colecho como pautas. En teoría deben de hacer más suave el paso de la vida intra a la extrauterina. Estos consejos no solo carecen de suficiente base científica, sino que además no tienen en cuenta las características personales, psicológicas, sociales, culturales de cada caso. Estos protocolos se introducen como interacciones instructivas sin tener en cuenta el contexto en el que se produce el embarazo, parto, crianza. Una insuficiente formación integral de ginecólogos, pediatras, profesionales de salud mental en el seguimiento de mujeres embarazadas o durante el periodo perinatal les impide evaluar los aspectos idiosincráticos de cada paso. El prêt-à-porter sustituye el necesario traje a medida indispensable en estas delicadas situaciones. Centrémonos, por ejemplo, en un aspecto. Las viejas pautas de atención al parto con criterios altamente medicalizados han sido sustituidas por otras en apariencia muy flexibles, ¿no? Se dice a las mujeres, tu parto es tuyo, vívele como quieras. Como una novedad saludable, la figura del padre está mucho más presente durante embarazo y parto. El rol de la familia de origen se minimiza. La mujer interviene en decisiones importantes como la utilización de anestesia epidural, por ejemplo. Pero podemos preguntarnos si son avances o al contrario son medidas contrapreventivas. Sin dudas, en parejas con suficientes recursos personales y psicológicos, estas pautas son adecuadas, pero dada la escasa atención al estado psicológico de la madre durante embarazo y parto, la ausencia de evaluación del rol jugado por el padre durante los mismos, la falta de valoración de la calidad de la relación de pareja, los profesionales corren el riesgo de aplicar un protocolo de atención que dista de ser adecuado para parejas que están viviendo situaciones de estrés, familias con estructuras particulares o donde un mayor encuadre sería sin duda más efectivo. Aún hoy día no es práctica habitual una evaluación psicosocial durante la hospitalización por parto o en el periodo peripartal. No forma parte de un protocolo de atención el que un trabajador social hable con los padres antes del alta o luego a domicilio, interesándose por sus miedos, ansiedades, estado de ánimo, ni siquiera por las condiciones materiales y apoyos con los que cuentan para el desempeño de sus funciones parentales. Hablando ya de prevención secundaria, no sé cómo voy de tiempo. Por la mitad, de acuerdo. Hablando de la prevención secundaria y de situaciones donde ya aparecen síntomas y fijándonos en la clínica que aparece incluso a lo largo del embarazo, como en cuadros en el periodo también como en cuadros en el periodo perinatal, encontramos desde depresiones leves peripartales a cuadros de depresiones y psicosis más severas del posparto y periodo de lactancia,
tratadas estas con un simplismo impropio de los conocimientos que poseemos a día de hoy. Se sigue basando las hipótesis en su origen biológico, hormonal, a veces consideradas como cuadroadaptativo, relegando variables a tener en cuenta en una visión multidimensional. Su análisis como crisis retroactivas y ligadas a antecedentes biográficos traumáticos de estas madres a veces, así como factores relacionales de estrés social, laboral, implícitos siempre en mayor o menor grado en estas descompensaciones. Contemplado el fenómeno desde una perspectiva meramente individual, raramente se evalúa el efecto sobre el bebé, por ejemplo, de las separaciones precoces por la hospitalización materna, la interacción madre-hijo cuando el bebé sigue a cargo de la madre, ni la idoneidad de las personas de apoyo que pueden ejercer temporalmente el rol del cuidador principal del bebé, con independencia de su capacidad para hacerlo o las disfunciones que estos cuidados puedan luego crear en la relación madre-hijo. Los síntomas siguen siendo considerados como atributos de la persona en un momento dado. Son raros los profesionales capaces de evaluar la calidad de la relación padre-madre-bebé y capaces de detectar en ellas las disfunciones, incluso graves, antes de la aparición de los síntomas en este último, aparezcan estas bajo la forma de repliegue, detención en el desarrollo psicomotor, síntomas psicosomáticos u otros. El resultado de estas visiones e intervenciones son, en el mejor de los casos, la ineficacia. Más frecuentemente son causa de iatrogenia. Señalamos como factores más ligados al fracaso de las intervenciones en el periodo inicial de la vida la falta de una formación integral de los profesionales, quienes tienden a ocuparse de la atención a los problemas del primer periodo de la vida desde un saber parcelar y reduccionista, la ausencia de coordinación entre los profesionales intervinientes y entre los diferentes niveles asistenciales, lo que impide la circulación de una información integral e integrada en cada uno de los pasos de atención. Todo ello es más alarmante cuando estamos ante situaciones de alto riesgo en las que es necesario tomar medidas de una mayor protección. Estamos asistiendo a una progresiva burocratización de las comisiones y mesas de apoyo al menor. Si bien los encuentros e intercambios entre profesionales de salud mental, servicios sociales y comisión de tutela existen, estos encuentros carecen de un real intercambio de pareceres, centrado en el interés del menor. La jerarquía legal y técnica ha sido sutilmente secuestrada por criterios míticos. Citemos, entre otros, la mitificación de la idoneidad de la familia biológica, la oportunidad de que acogimientos familiares sean hechos fundamentalmente por parte de la familia extensa o la satanización con la que se contempla las medidas de separación del menor de la familia, propuestas incluso en situaciones de desamparo severo ante improbables esperanzas de recuperación de la familia biológica. Es frecuente la búsqueda de sucesivas peritaciones que aplazan en el tiempo las medidas necesarias para la protección del menor antes de un daño irreparable. Quería a continuación hablar de la ausencia de interés político por la prevención psicosocial, que constituye un factor iatrogénico central para una amplia franja de la población infanto-juvenil. Los niños que nacen en situaciones donde existen condiciones de alto riesgo presentan ya en los primeros días de su vida trastornos del desarrollo, físicos, cognitivos y socioafectivos, que de no ser adecuadamente abordados, es decir, desde el nacimiento e incluso desde el embarazo, estos trastornos se agravan y se vuelven en muchos casos irreversibles. Citaría aquí los trabajos de Maurice Berger o de Odette Masson. Un número creciente de jóvenes en los países occidentales sufren trastornos psicopatológicos severos, depresiones, adicciones, tendencia al suicidio, trastornos graves de la personalidad, ligados a carencias de aportes materiales y psicoafectivos y a los malos tratos vividos en su infancia. Una opción política sana instituiría una detección perinatal habitual de las situaciones de riesgo psicosocial, como se ejerce para los riesgos somáticos, y aseguraría cuidados continuados a los niños y a las familias que lo necesitan. Las enseñanzas teóricas y prácticas al respecto están disponibles ya a partir de los años 1930, citemos por ejemplo a Kaplan y a Kempe. Las intervenciones preventivas de este tipo son mucho menos costosas que los gastos ocasionados por las medidas secundarias y terciarias puestas en marcha por las colectividades para intentar curar a los enfermos o meter en las cárceles a los criminales. Al contrario,
Es muy curioso que sean descartados programas de prevención poco costosos para su puesta en marcha y extremadamente rentables desde los puntos de vista económico, psicológico, somático, llevados a cabo por equipos con una perspectiva holística en sus intervenciones. Pensemos, entre otros, a las aportaciones llevadas a cabo por equipos como los del profesor Papiernik. Este equipo ha demostrado de manera estadísticamente significativa la posibilidad de disminuir, mediante medidas sencillas de acompañamiento durante el embarazo, la incidencia de nacimientos prematuros y de niños de bajo peso, por ejemplo. Excluir medidas preventivas allí donde son posibles constituye no solo una injusticia hacia los niños y sus familias que padecen las consecuencias, es también una injusticia hacia la población en su conjunto. A continuación quería hablar de cuando la visión holística se sustituye por el paradigma de la simplicidad. La organización de los servicios de salud mental de infancia y adolescencia ha sido siempre controvertida. Concebida en España como un programa y no como una red de centros independientes, esta visión tenía su basamento en el fracaso de experiencias previas de otros países, algunas de ellas costosas y ricas en recursos profesionales, en las que la atención a la salud mental infantojuvenil estaba descoordinada de la red prevista para los adultos, dificultando así una comprensión y atención de los problemas de niños y adolescentes en el seno y con la colaboración de la familia y el resto de contextos significativos durante la infancia. La integración del programa infantojuvenil en la Red General de Atención a la Salud Mental representaba una excelente decisión si ello no hubiera ido acompañado de una precariedad de recursos, sobre todo profesionales, y la ausencia de una formación especializada para los profesionales de salud mental infantojuvenil. Aun aceptando que la ausencia en España de una especialidad en este dominio será siempre una dificultad para una capacitación adecuada de los profesionales, este hecho hubiera podido estar parcialmente paliado con la puesta en marcha de una formación específica por parte de la Administración a través de programas de formación posgrado y llevando a cabo una selección de profesionales en la que se exigiera para el trabajo en programas de salud mental infantojuvenil una formación suficiente y acreditada. Lejos de ello, ha sido la propia iniciativa de los profesionales la que les ha llevado a formarse y corresponde el mérito a las asociaciones de haber establecido criterios de formación estandarizados para el ejercicio de la psicoterapia, permitiendo mantener en los servicios públicos una asistencia de calidad aceptable pese a las circunstancias precitadas. La organización de los servicios en niveles asistenciales, pensada para que pediatras y médicos de familia pudieran atender de forma integral los problemas de salud, pasa de ser una herramienta útil a ser un sistema iatrogénico por la ausencia de una formación suficiente de los profesionales que atienden en las primeras líneas sociosanitarias los problemas que conciernen la salud mental infantojuvenil y sus disfunciones. A la ausencia de formación suficiente y pertinente se añade como factor agravante la sobrecarga de trabajo de centros de atención primaria y de servicios sociales que impide una reflexión adecuada para una derivación correcta. Voy a hablar un poquito del apartado siguiente porque me parece que me quedan 5 minutos. Quería también hablar sobre las consecuencias de diagnósticos basados en visiones unidimensionales. Si el tema del diagnóstico en salud mental es bien complejo en términos generales, en el niño resulta aún más preocupante el establecimiento de un diagnóstico etiqueta, acto que va a configurar no solo las expectativas del entorno hacia el niño, también contribuirá en la construcción de su propia imagen, de su autoconcepto, de su autoestima. Clasificaciones como la DSM-4 y aún más la DSM-5, basadas en consensos que se establecen en un momento dado y no exentos de presiones en su establecimiento, son constantes fuentes de iatrogenia. Nardone señala la inutilidad de diagnósticos que no están basados ni en la comprensión de la génesis de los problemas, ni en aquellos que no abren ninguna apertura hacia modos de tratamiento que puedan ser más eficaces. La visión del diagnóstico como eclosión del ego interno, genético, biológico o externo, crisis producidas por la adaptación a un entorno o circunstancias adversas, obvia una visión del trastorno que debe ser considerado como resultado de la interacción entre un
un individuo con su potencial y su evolución y un entorno al que debe adaptarse y que a la vez perturba su equilibrio en un sentido madurativo o destructivo. La ausencia de una visión procesual del trastorno, que tiende a ser plasmado de forma esclerosada, como si de una foto fija se tratase, es especialmente grave durante la infancia y adolescencia. El no tener en cuenta los rápidos cambios en el desarrollo en este periodo etario lleva a no comprender, o lo que es peor, a malinterpretar la versatilidad que síntomas, diagnósticos, trastornos tienen en la realidad. Una nueva expresión del sufrimiento, acorde con un momento evolutivo diferente, puede hacer pensar en un error del diagnóstico previo y no en los diferentes modos en que un sujeto en rápida evolución, más en la infancia, gestiona sus dificultades de modo acorde con su potencial en cada momento. Los síntomas, vistos a la vez como comportamientos adaptativos y como protesta ante situaciones adversas para el desarrollo del individuo, no pueden sino apoyarse en las capacidades que el niño o el adolescente tienen en cada momento. Serán somáticos, incluyendo el repliegue, la desconexión como respuesta extrema durante el primer año de la vida, adquirirán otras formas tras la aparición de la motricidad voluntaria, del lenguaje, de la simbolización, de la existencia de una creciente teoría sobre sí mismo y sobre su entorno, de una progresiva autonomía. Las respuestas ante el sufrimiento irán variando en función de ese potencial. Una mirada superficial puede captar solo que se trata de nuevos trastornos a los que se pondrán nuevas etiquetas diagnósticas. Es una visión que deja de lado la coherencia evolutiva del sujeto, ya que los síntomas encajan en cada etapa del desarrollo, entrabando el mismo a la par que paradójicamente le sirven de muletas a la hora de construir una identidad. Un niño tiene la posibilidad durante el primer año de la vida de responder a la tensión, al rechazo, a través de trastornos de la alimentación, insomnio, inquietud psicomotora. Una mayor autonomía le permitirá la turbulencia, la rabieta, cuando tiene que adaptarse a sistemas diferentes al familiar, que ya le es conocido, véase guardería, escuela. Puede responder con miedos, fobias, pasando a una mayor autonomía cuando previamente no ha tenido una base segura de apoyo. Si la respuesta del entorno es de incomprensión o rechazo, nuevos síntomas como agresividad, alteraciones de comportamiento pueden aparecer como respuesta a un contexto que no le ofrece guías de resiliencia y ante sus dificultades. Y termino, una visión menos basada en un diagnóstico certero e inmutable y más centrada en un diagnóstico procesual evolutivo, acorde con el momento del niño y del adolescente, evitará la iatrogenia frecuente de cambios de diagnósticos y tratamientos que se establecen cuando de forma sesgada y acontextual se contemplan los síntomas solo en aquí y ahora.